De acuerdo. Si me escuchan todos, buenos días de nuevo. Bienvenidos al webinar de AppMaker. Recordando, AppMaker es una plataforma para poder hacer edición de código de manera sencilla. La plataforma puede ser accedida a través de appmaker.google.com, lo cual me va a dirigir a la consola de bienvenida que estoy mostrando nuevamente en mi pantalla. En la consola van a ver una panel en donde van a ver sus documentos recientes, así como tutoriales de bienvenida. Al entrar a la consola, ustedes van a poder ver la parte superior, que tiene un menú al lado izquierdo, en donde pueden crear un nuevo archivo, pueden abrir uno reciente, pueden hacer una copia o pueden exportar o importar el archivo en tipo zip. Es una de las ventajas que ofrece este sistema. La importación puede usarse para poder copiar el archivo hacia otro usuario o hacia otro dominio. Y en la parte inferior pues tienen toda la parte de tutoriales y sección de ayuda. En el panel izquierdo, tenemos los tres elementos básicos que conforman un código en AppMaker, los cuales tenemos el modelo de datos, las páginas y los scripts. En la parte superior tenemos el panel de configuración. Tenemos también la opción para compartir un archivo. En este caso funciona de la misma manera que lo tenemos en la G Suite con el Google Drive o los documentos. Pueden ustedes dar acceso a un usuario para que comparta, para que edite o que pueda visualizar el archivo. Tenemos dos botones, uno para publicar. Esto me permite hacer un deployment o una publicación en producción para que mis usuarios puedan entrar a la interfaz de usuario, o bien puedo hacer una vista previa del código que estoy trabajando. Al hacer una vista previa, ustedes van a obtener una interfaz de usuario como esta. Esta interfaz cuenta también con un panel inferior, que es este que está aquí abajo, en donde ustedes van a poder hacer una inspección de sus variables de entorno, variables de usuario, y van a poder hacer pruebas. La interfaz de usuario en AppMaker, como lo pueden ver ahora en pantalla, es una interfaz de usuario que integra los elementos básicos y avanzados de cualquier proyecto en web. Tenemos elementos como cajas de texto, botones, interfaces, diálogos, listas desplegables, menús, y todos estos elementos web son creados a través de la plataforma, son compatibles con distintos dispositivos de escritorio, móviles, tabletas, etcétera. Y una de las ventajas que ofrece AppMaker es de que esta interfaz, como la que vemos ahora en pantalla, no necesariamente se tiene que programar, sino que AppMaker lo hace por nosotros. A través de la construcción de interfaces de usuario, no hay necesidad de hacer mayores movimientos, y esto es una de las ventajas que nos ofrece esta plataforma. Regresando a mi consola de proyecto, yo debo de entender la manera de cómo funciona para poder hacer proyectos que sean útiles para mis usuarios. Y para eso vamos a explicar el primer concepto que debemos de tener en cuenta en AppMaker. Los elementos web que vemos en pantalla, como son estas cajas de texto o bien estos menús desplegables, tienen una relación directa hacia una base de datos, como cualquier otro proyecto web. Sin embargo, AppMaker hace esta conexión por nosotros. Estos elementos web tienen una conexión o binding, la cual me permite hacer que la información que yo escriba aquí viaje directamente a esa fuente de datos. ¿Cuál es esa fuente de datos? Pues bueno, AppMaker trabaja a través de SQL Cloud, que es un servicio que nosotros tenemos en la parte de GCP, el Google Cloud Platform. Por default se genera una instancia de SQL Cloud en la cual se van a estar almacenando los datos. Para poder hacer esas conexiones, yo tengo que ir a mi panel izquierdo de mi proyecto, y ahí vamos a encontrar tres elementos básicos que son los que ya explicaba anteriormente.
El primero son los modelos de datos que están relacionados directamente a la base de datos en donde voy a almacenar la información. Este proyecto tiene 8 tablas de datos, una que es para cada una de las tareas que voy a hacer en mi interfaz de usuario. La interfaz que estamos analizando, el proyecto que estamos analizando actualmente es un proyecto para aprobación de documentos, el cual contiene pues una lista de aprobadores, una lista de documentos y demás funcionalidades con las cuales puedo contar, así como un flujo de aprobaciones. Todo esto se va a almacenar en esta sección de data. Tengo mi otro elemento básico en AppMaker, que son las páginas. Cada uno de los elementos dentro de cada sección está precedido por una letra, en este caso es la letra D, correspondiente a data. En la parte de páginas corresponde a mi interfaz de usuario, que es como la que tengo aquí. Tiene al inicio una letra P y los scripts tienen una letra C correspondiente a el código que va a hacer que cada una de estas funciones haga alguna acción. Por ejemplo, este botón tiene un script, el cual indica que si yo le doy clic, pues va a ejecutar esta ventana y yo voy a poder ver estos elementos que están aquí. Ese script corresponde precisamente a un script tipo C o un script tipo cliente. Hay otro tipo de scripts con una S. Estos tienen que ver con scripts que van a estar haciendo relación principalmente con la base de datos. Por ejemplo, al yo ir en esta interfaz de usuario a la página de main, voy a dar clic en este botón nuevo. Este botón nuevo tiene un script tipo C que me está mostrando esta interfaz de usuario. Yo voy a colocar aquí un documento el cual quiero someter a aprobación. Voy a mostrar este Google Picker, que es un elemento que yo puedo utilizar en AppMaker para poder anexar archivos desde el Google Drive. Voy a poder poner una descripción a mi archivo. Y el owner está definido por mi correo electrónico. En este caso voy a dar clic en crear. Este elemento en mi interfaz de usuario en AppMaker tiene un script asociado a un script tipo S o de servidor. ¿Por qué razón? Porque al yo dar clic, lo que va a hacer es guardar todos los datos que yo escribí en el formulario y los va a almacenar en una tabla de datos. Esa es la diferencia entre un script tipo S y uno tipo C. Para entender un poco mejor esto, vamos a ver el siguiente ejemplo. La misma ventana que yo abrí en este editor, que es la parte de nuevo, voy a ir a la parte de main, aquí en mi interfaz, voy a dar clic en este botón de más. Esta que se llama Create Approval Request, pues tiene estos elementos que son cajas de texto y un Google Picker. Esto lo puedo editar yendo a mi sección de páginas. En mi sección de páginas, pues bueno, tengo una que se llama precisamente Add Request. Si se fijan, es exactamente la misma interfaz que yo estoy mostrando en pantalla. Sin embargo, en esta yo puedo editar los elementos que están dentro de ella. Al ingresar a una página, voy a tener la opción de agregar todos los widgets que necesite. Simplemente escojo del menú de widgets un formulario, un botón, una caja de texto, una tabla, la arrastro y la coloco dentro del panel. De esta manera yo puedo ir construyendo mi interfaz de usuario a cualquiera de mi diseño que yo necesite. En este caso, pues tengo yo estas. Ahora, una vez que vayan agregando elementos a la interfaz, van a notar que cada elemento tiene un nombre iniciado por una arroba. Esto significa que esta caja que está relacionada en Google Picker tiene una relación con esto que se llama Document Name. ¿Qué significa esto? Document Name es un campo que lo vamos a encontrar en la sección
de datos. Me voy a dirigir a la sección de datos en la tabla de request. Esta sección me permite agregar campos de datos que yo voy a almacenar en la base de datos de SQL. Como pueden observar, en la sección de datos pues tengo campos, en este caso el mismo que acabo de ver en la sección de páginas, que se llama Document Name, que es precisamente el nombre del documento que yo estoy anexando aquí a través del Google Picker, y lo voy a almacenar automáticamente en mi fuente de datos. Tengo también la URL del documento, la descripción, el owner, y cada uno de estos campos en mi base de datos corresponde precisamente a cada uno de los elementos que están en mi interfaz de usuario, como lo podemos ver aquí, o también lo podemos apreciar acá. Esto es una de las cosas que AppMaker hace de una manera más fácil y me ahorra tiempo al momento de crear proyectos. Simplemente yo creo una interfaz de usuario en páginas y a cada uno de estos elementos que yo arrastre desde la página de widgets tendrá que tener una conexión con su base de datos. Entendiendo esto, entonces AppMaker hace las conexiones pertinentes y yo puedo tener tantos widgets como sea conectados a una fuente de datos para poderlos previsualizar y que los usuarios empiecen a meter información. La otra cosa que AppMaker hace por nosotros es asignar acciones a cada uno de estos elementos. Por ejemplo, estos botones voy a necesitar que generen una acción. Por ejemplo, tenemos dos botones, uno de Cancel y otro de Create. Al dar clic en cada elemento, se va a abrir en el lado derecho un panel de propiedades. Este panel de propiedades me va a permitir desde cambiar el nombre hasta los estilos o colores, así como las acciones. En este caso, aquí tengo un evento que es al dar clic, voy a ejecutar esta función que se llama Create Request, y aquí es en donde viene la última relación que tenemos entre estos elementos que aparecen en nuestro panel izquierdo. El primero, como dijimos, trata donde estoy almacenando todos los datos que tiene mi programa. El segundo, páginas, en donde yo agrego los widgets que van a estar conectados a los datos. Y el tercero son los scripts, que son las acciones que van a ser mis botones, mis cajas de texto, etcétera. Entonces, en este caso, yo puedo relacionar estos scripts, que son ya las funciones como tal, que van a hacer eventos en mi pantalla. Este es un código que yo tengo que agregar a mi elemento web, en este caso este que está aquí, que se llama Create, está relacionado hacia un script que va a hacer que todos los datos almacenados en esta sección pues se guarden en mi tabla de datos que está aquí arriba. Esta en particular. ¿Okay? Cada vez que yo dé clic en el botón de Create, vamos a crear un nuevo registro con todos estos campos que están aquí. Document Name, URL, descripción, owner, etcétera. Entendiendo esta relación que hay entre la fuente de datos, las páginas y los scripts, entonces yo puedo hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ir a la parte de páginas, vamos a agregar una nueva página, y al agregar una nueva página nos va a preguntar qué quiero hacer. Tengo tres opciones. Una página sea por sí misma, página conectada a una fuente de datos, un fragmento de una página que puede ser anexada a otra página como si fuera un cuadro, o un pop-up, que es como lo que tenemos aquí, que es una página que brinca enfrente de toda la interfaz de usuario y yo puedo trabajar con ella. Voy a crear una página sencilla. Damos clic en siguiente. Vamos a dar el nombre, nueva página. Y el data source me pregunta, ¿a qué datos quieres conectar esta página?
Pues bueno, vamos a conectarlos hacia request. ¿Ok? Request tiene todos los campos necesarios para yo generar una nueva solicitud de aprobación de documentos, que es esta interfaz que vemos aquí. Presionamos el botón de Create y nos aparece en blanco nuestra página. ¿Cómo voy a empezar yo a usar AppMaker? Pues doy clic en el panel de widgets y entonces lo que vamos a hacer es arrastrar este widget que está aquí, que es un formulario. Nos pregunta cuál es el data source de donde quieres traer la información de la interfaz de usuario. Pues en este caso dijimos que es request. ¿Tiene una predeterminada o yo puedo elegir cualquiera? En este caso, pues puedo dejar la predeterminada, que se llama request. Doy clic en siguiente. Me pregunta qué quiero hacer con los elementos del formulario. ¿Quiero solamente insertar nuevos registros a mi fuente de datos o quiero hacer todo la administración? Es decir, editar un registro, agregar uno nuevo y borrarlo. En este caso voy a escoger la segunda. Aquí me dice, bueno, tienes todos estos campos disponibles. ¿Quieres mostrar todos o solamente algunos? Pues voy a mostrar todos los campos. Damos clic en Finish. Y de manera automática tengo mi interfaz de usuario conectada a mi fuente de datos. Vamos a presionar el botón de Preview. Y en cuestión de segundos acabo de hacer una interfaz de usuario directamente conectada a la fuente de datos, que es esta que vamos a ver en pantalla. Si se fijan, nos aparece un botón que se llama Create, que está relacionado hacia generar un nuevo registro en la base de datos. Los campos que yo escogí, en este caso fueron todos. Yo pude haber elegido solamente los que yo quería, pero aquí me está apareciendo el document name, el URL, la descripción, el owner, etcétera, etcétera. Entonces, se parece bastante a la que ya tenía trabajada aquí, ¿correcto? La diferencia es de que entre la que acabo de hacer y esta que ya está previamente trabajada, hay ciertos elementos que ya tienen colores y ciertos diseños predefinidos que ustedes pueden generar. Esta interfaz nueva que acabo yo de crear, pues no tiene esos elementos de diseño, pero ya cuenta con los elementos como son cajas de texto y demás elementos web que yo puedo empezar a trabajar sin necesidad de estar estableciendo ningún código. Pueden notar que en la parte de abajo aparece esta consola. Esta consola lo que me permite es ver todos los eventos que van ocurriendo en mi código para saber si existe algún error o no. Pues aquí tengo estos botones para borrar mi consola, para hacer verificar todos los errores, todos los warnings o toda la parte de depuración de código y van a aparecer en la parte de abajo. Vamos a dejar un espacio para responder a sus dudas en 5 minutos más. Muy bien. Continuamos. Entonces ya conocemos ahora cómo crear una nueva página conectada hacia una fuente de datos. Vamos a ir a la fuente de datos en particular. Si ustedes están familiarizados con bases de datos, pues bueno, en AppMaker van a tener cierta administración que les va a permitir agregar distintas fuentes de datos de distintas proyectos de SQL que estén asociados a este proyecto. Van a poder construir relaciones de entidades o bien de campos. Van a poder generar eventos para guardar, eliminar registros, etcétera, y van a poder implementar temas de seguridad. Y aquí voy a hablar un poco más a detalle y es otra de las ventajas que nos ofrece AppMaker. Ustedes por default cuentan con la seguridad de que el código va a ejecutarse siempre y cuando tú seas un usuario del dominio o seas un usuario autorizado. Sin embargo, ustedes pueden agregar un nivel extra de seguridad
al configurar los permisos en esta sección de la base de datos, en donde ustedes pueden elegir si un grupo de usuarios o un usuario en particular puede añadir, modificar o eliminar registros, o solamente pueden ver registros o solamente agregar registros, etcétera. Este panel de control nos permite tener esa administración y suma un nivel extra de seguridad a mi proyecto, con lo cual me permite, además de que todos los proyectos de AppMaker me permiten autenticar con mi usuario de Google que está logueado en el momento. Este es el primer ciclo de seguridad. El segundo sería que este proyecto pues está disponible para verificación de cualquier usuario en esta sección de publicar. Y el tercero sería la seguridad que me permite implementar mi base de datos a través de estos roles de usuarios que yo puedo configurar en esta sección. Puedo configurar reglas tanto para carga, creación, guardado de nuevos registros o eliminado de cualquier registro. Esta es una de las cosas importantes que tenemos en esta herramienta de AppMaker, en donde la seguridad de nuestros proyectos pues va a tener hasta 3 o 4 ciclos de seguridad. En la parte de scripts, si ustedes ya estaban relacionados con Google Apps Script, que es el predecesor de esta interfaz de usuario, pues bueno, ustedes van a poder utilizar o reutilizar esos códigos que tenían anteriormente y utilizarlos aquí en la sección de Server Scripts. Vamos a hacer un poco más de hincapié entre la diferencia de scripts de servidor y scripts de cliente. Para aquellos que han tenido la experiencia de programar interfaces web para hacer cualquier acción en pantalla, pues bueno, notarán que se usa código para pues darle acción a estos elementos, sobre todo los botones, donde los botones nos van a servir principalmente para agregar, guardar, navegar entre páginas, etcétera. Y esto pues se logra en interfaces web con JavaScript o con otros códigos relacionados con el explorador que me permiten hacer estas funciones. Bueno, pues todas esas acciones de mis botones pues se van a programar. Lo repetimos nuevamente en la sección de scripts tipo cliente. Aquí vamos a ver sentencias de código relacionadas hacia guardar, hacia navegar, hacia mostrar, ocultar, borrar, limpiar. Todos esos eventos pues se van a codificar aquí. Y los que anteriormente hacían en Google Script, para aquellos que tuvieron la oportunidad de programar en Google Script, pues son scripts relacionados, como lo había dicho anteriormente, para hacer una guardado hacia mi base de datos, ¿ok? De nuevos registros, borrar registros, editar registros, o bien interactuar con toda la interfaz de G Suite. Google Script tipo servidor me permite saber, por ejemplo, el email de un usuario, me permite leer correos de una cuenta de Gmail, me permite leer una carpeta de Google Drive, me permite crear un evento en calendario. Es decir, en resumen, los scripts tipo servidor me permiten interactuar con todos los elementos que yo tengo en la G Suite. Todos esos códigos que ustedes quieran meter en su proyecto de AppMaker tienen que ir en esta sección. ¿Okay? Para esto tienen que tener cierto entrenamiento en JavaScript o en Google Script para poder editar estas dos partes. Para crear una interfaz de usuario sencilla, un formulario de captura, en donde quieran ustedes guardar información, simplemente van a ocupar lo que son las interfaces de usuario y AppMaker va a hacer toda esa configuración por ustedes. Si ustedes quieren ya personalizar esos formularios, entonces se van a dirigir a la sección de scripts y aquí es en donde van a poder empezar a hacer sus personalizaciones.
Otro elemento importante dentro de AppMaker es la sección de publicación. En la sección de publicación yo puedo tener el control de mis publicaciones. Lo primero que voy a hacer aquí son las configuraciones de mi app, en donde voy a poder hacer desde el nombre hasta configurar cuál es la página por default que va a abrir mi aplicación al momento de cargarse. Puedo incrustar recursos de JavaScript de otras fuentes. Por ejemplo, puedo insertar aquí, si ustedes están relacionados con librerías de código, de Angular, por ejemplo, Bootstrap o cualquier elemento gráfico que quieran incluir dentro de su proyecto, lo pueden hacer aquí, colocando los URLs correspondientes de JavaScript o de estilos CSS. Para quienes conocen esto, pues bueno, pueden hacer estas personalizaciones. También pueden colocar librerías de AppScript que ustedes ya hayan creado previamente, por ejemplo, para una hoja de cálculo, para un documento, para una carpeta de Drive. Si ustedes ya habían hecho un script previamente en el editor de AppScript, pueden agregar esa librería aquí. Tenemos la sección de seguridad del proyecto de AppMaker, en donde van a tener dos opciones. Uno es utilizar la cuenta del usuario para correr el código, o bien utilizar la cuenta del programador. Y aquí puedo yo asignar un rol para cada uno. En este caso puedo asignar un rol de administrador o de usuario general. La diferencia entre estas dos opciones, que es algo también importante en AppMaker, que es algo que se viene heredando desde la consola de Google Apps Script, es de que los códigos que yo veo aquí, esta interfaz de usuario, puede ejecutarse a nombre de quien se mete a la aplicación o a nombre del programador, y esto me permite una capa de seguridad. Si yo voy a utilizar la cuenta del usuario, en ese caso el usuario va a tener que autenticarse y va a tener que dar los permisos requeridos para que este código de AppMaker se pueda ejecutar. Si el usuario no da los permisos, entonces el código no se ejecuta. Entonces utilizamos aquí el elemento que tenemos en la G Suite, que es la autorización autos.0, que es la forma en cómo nosotros entramos a nuestras cuentas de G Suite. Esa misma técnica para autenticarnos, pues la vamos a utilizar para entrar a nuestro código. Una ventaja sería que el usuario pues no tendría que ingresar nunca su usuario y contraseña para ingresar a este tipo de aplicaciones. La otra opción o la otra alternativa es que ustedes ejecuten su código a nombre del programador. Esto lo que haría es que todas las acciones que hagan mis botones, mis funciones de servidor, la base de datos, etcétera, no necesita autenticación del usuario porque el código va a correr a nombre del programador. Sin embargo, esto me va a impedir conocer quién es el usuario que está tratando de ingresar. Y si yo quiero, por ejemplo, guardar el registro de quién es el que está haciendo esta creación, en este caso, en esta interfaz que vemos en pantalla de un nuevo approval request de documentos, una nueva aprobación de documentos, pues nunca voy a saber quién es. En ese caso tendría que generar una ventana de ingreso a mi aplicación en donde el usuario va a tener que ingresar con un usuario y contraseña diferentes a los de la G Suite. Entonces ustedes, dependiendo de su aplicación, pues tienen que elegir si van a ejecutar su código como el usuario que está tratando de ingresar o como el desarrollador que está ejecutando el código. Otra cosa importante que tenemos aquí son las revisiones y publicaciones. Ustedes pueden tener un control de todas las ediciones que tiene su código. En este caso, cuando van haciendo un proyecto y va creciendo este proyecto y van haciendo pruebas, van a encontrarse de que sus usuarios van a empezar a solicitar nuevas funcionalidades y ustedes, bueno, tienen que hacer esas funcionalidades. Para administrar esas versiones, pues aquí tienen este control en donde van teniendo todas las ediciones que le han hecho tanto a la sección de datos, páginas o script, se van almacenando aquí. Ustedes pueden
visualizar esa versión, pueden publicar esa versión, pueden descargarla o pueden restaurarla. En caso de que tengan algún siniestro o algún problema con su código, pueden dirigirse a esta sección y pueden restaurar el código a una etapa previa y así eliminar cualquier problema que hayan tenido y regresar a un ambiente productivo en donde sus usuarios pues tengan la funcionalidad que requerían en este momento. En la sección de deployment, ustedes van a poder publicar una nueva publicación hacia una publicación productiva, es decir, es la publicación que finalmente los usuarios van a ver como un producto terminado. Esta publicación es algo como esto, en donde va a aparecer la interfaz de usuario, tal cual la vemos aquí, sin la consola que aparece en la parte inferior. Esa es la diferencia. Esta es una publicación, es una previsualización en donde me aparece una consola. Esto no es un proyecto terminado como tal. Y este de aquí sí. Este ya es uno nuevo. Entonces, para yo hacer un cambio en AppMaker, por ejemplo, agregar en nuestra página de AppRequest, agregar un nuevo elemento, por ejemplo, agrego un widget acá, un botón, agrego en esta página. Para yo ver ese cambio, entonces yo tendría que dirigirme a la sección de publicación. Seleccionar, me pregunta aquí que si quiero hacer la publicación de mi última versión. Doy clic en Yes. Y entonces el usuario, al dirigirse a la interfaz que le pudimos compartir, pues simplemente va a tener que refrescar su ventana y va a ver el cambio aplicado en ese momento. Esa sería la forma de yo hacer ediciones a mi proyecto para que los usuarios puedan ver los cambios ya en pantalla. Si yo no quiero que los usuarios vean esos cambios, entonces simplemente lo que hago es dar clic en el botón de previsualizar y lo que me va a aparecer es esta interfaz al que el usuario no va a tener acceso porque esto es solamente para mí, acompañado de una consola de depuración, donde yo voy a ver todo el código, cómo se está ejecutando para poderlo supervisar y finalmente dirigirme a la sección de publicación y administrar todos mis deployments aquí. En este caso, como acabo de hacer uno nuevo, aparece aquí la fecha en la que lo hice y para navegar hacia él puedo dar clic aquí. Me va a llevar hasta esta misma interfaz de usuario. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo compartir este proyecto a mis usuarios? Pues simplemente comparto esta URL y los usuarios tendrían que ingresar a esta URL directamente del correo electrónico, publicarlo, por ejemplo, en un sitio web, lo cual lo hace bastante interesante porque si yo empiezo aquí a trabajar con sitios, voy a generar rápidamente uno. Puedo generar este ejemplo de sitio. Y aquí vamos a incorporar la URL del proyecto que acabo yo de hacer. Damos clic en insertar. Y en un sitio web como este, que es Google Sites, vamos a tener la aplicación de AppMaker incrustada. Y aquí está mi aplicación dentro de mi página. Puede ser un intranet o puede ser de cualquier tipo. Entonces vamos a dar clic en publicar. Publicamos el sitio. Aquí está mi página principal del sitio con el código de AppMaker incrustado. Muy bien. Y le repito, como tenemos en AppMaker la opción de incluir nuestros Google Scripts, que es un servicio que ya venía previo a esta interfaz, pues puedo tener interacción con todos los elementos de la G Suite que vemos en esta consola
como son Gmail, calendario, documentos, desde grupos, contactos, Google Drive, mapas, etcétera. Todos los que estén disponibles en la sección de ayuda de Google Script también se pueden conectar a ShopMaker, y su aplicación pues puede ser una interfaz integradora de todos sus elementos, como son presentaciones, reportes en hojas de cálculo, carpetas de almacenamiento en Drive, etcétera. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Muy bien, tenemos a Anaí González. Nos dice: consulta, con ShopMaker se puede crear una plantilla de newsletter empresarial con imágenes dinámicas, enlaces para enviar incorporado en mail, tu Google Box. ¿Tiene una herramienta para eso? Bueno, aquí estamos combinando varias herramientas. En ShopMaker lo que puedes hacer es enviar correos personalizados con HTML. Eso lo haces desde la parte de el server script, y aquí utilizas las funciones para enviar por correo. Vamos a buscarla por acá. Aquí tenemos notifications. Entonces tenemos una función que se llama send email. Entonces aquí viene el subject, el body del email, etcétera. Entonces esta función lo que va a hacer es enviar un correo cada vez que haya una nueva solicitud de aprobación. En esta sección en particular vamos a agregar una plantilla de HTML creada por ti. Esta plantilla pues va a tener botones, va a tener una interfaz de usuario, etcétera. Y eso es algo que puedes programar desde esta parte del server script. Relacionado con tu Google Box, no hay un servicio como tal. Solamente puedes interactuar con el Gmail y puedes enviar correos, como te digo, con plantillas personalizadas. César Muñoz pregunta: ¿es posible tener un buscador donde si tengo muchos registros quede fácil identificarlos? Sí, por ejemplo, esta interfaz tiene un buscador. Esta que generamos aquí. Voy a ir a la parte de main. Vamos a dar clic aquí en este buscador de acá arriba. Me permite hacer cualquier búsqueda que yo tenga disponible de cualquiera de estos elementos, tanto del título como de estas direcciones de correo, etcétera. Aquí puedo también tener filtros, poner por ejemplo todo, colocar estatus, verificar solo los míos, etcétera. Estas búsquedas pueden hacerse de dos formas, o bien pueden hacerse desde el servidor. Por ejemplo, esto está relacionado a un query directo a mi base de datos en SQL. Por eso cuando yo doy clic aquí, tarda en cargar. Se ve aquí una rueda que gira. La otra forma es hacerlo directo en pantalla o en el caché del equipo de cómputo. Es decir, no vamos a utilizar un query, sino cuando yo muestre esta ventana, por ejemplo, la voy a refrescar, voy a mostrar todos los elementos que hay en pantalla, aquí, y estos buscadores no van a ir directamente a la base de datos, sino van a filtrarte solo lo que tengas en pantalla. Esto lo puedes hacer, por ejemplo, con librerías de Angular, que te van a permitir hacer esto. Las puedes incorporar a tu proyecto y puedes hacer búsquedas también de elementos de aquí. La recomendación es que si tienes muchísimos elementos en pantalla, pues el caché del Google Chrome se va a saturar y tu máquina va a empezar a volverse lenta. Para búsqueda de múltiples registros, de muchos registros, miles de registros, pues se recomienda, como lo tengo ahorita,
hacer un llamado directamente a la base de datos de SQL, filtrar la información con un query y regresarla en pantalla como lo estamos haciendo ahora. Vamos ahora con Yolimar Jaimes. ¿Cómo consultar o ver esa data que inducimos en ese formulario? Me refiero al nombre de cada caja de texto se visualizan. Si entendí bien, Yolimar, lo que quieres ver son los registros. En ese caso, si son los registros, tienes que navegar en tu proyecto de SQL. Entonces tendrías que ir hacia tu consola de... Aquí puedes ver los registros. Ahorita no tengo ninguno, pero aquí te van a aparecer los registros, o bien puedes ir directamente a la consola de Google Cloud. Recordemos que nuestro proyecto va a estar enlazado hacia nuestro elemento principal de SQL Cloud. Entonces me estoy dirigiendo a la consola de Google Cloud. Entonces aquí tengo yo el panel izquierdo, donde tengo todas las aplicaciones. Aquí hay muchas cosas que no vamos a tomar en este curso, solamente voy a hablar sobre la sección de almacenamiento y tenemos varias opciones. La que va a usar AppMaker por default va a ser SQL. Aquí, por ejemplo, tengo una instancia de AppMaker conectada. Y desde aquí puedo hacer una previsualización de mis datos. Aquí tengo las bases, copias. Aquí no tengo todavía una base creada, o sea, aquí la puedo crear, de hecho la está cargando. Y aquí es donde puedo yo hacer la edición de mis registros. Manualmente, si quisiera. ¿Ok? Esta también se puede importar, exportar de una hoja de cálculo, etcétera. Entonces, a través de esta consola vas a poder hacer esa visualización. Vamos a la siguiente pregunta. Carlos Mulul. Dice, ¿se puede cambiar el nombre de las cajas de texto? Y aquí aclara Carlos, dice, me refiero al nombre de cada caja de texto que visualizan los usuarios. Claro que sí. Las cajas de texto y todos los elementos que están dentro de las páginas son editables. Entonces, vamos a ir aquí a nueva página. Si doy doble clic al elemento que acabo de seleccionar, que es esta caja de texto que se llama Document Name, me dice el label o la etiqueta de esta caja de texto está relacionada o enlazada hacia la fuente de datos. Es decir, el nombre del campo en la fuente de datos es igual al label y es igual a este nombre de enlace. Entonces me dice, ¿quieres cambiar el nombre del label? Entonces quita la conexión y te dejo editarlo. Entonces ahora sí, vamos a poner el nombre que yo quiera. ¿De acuerdo? Damos clic y entonces ya cambié la etiqueta. Sigue estando el enlace, pero donde quité el enlace, ¿de dónde fue? Del label. Entonces, esto lo hace AppMaker para que ustedes no trabajen de más. Es decir, si ustedes generan una nueva página y arrastran un formulario, pues ya les va a configurar todo. Labels, nombres de las cajas, el tipo de dato que voy a configurar, todo se
ya se configura automáticamente sin necesidad yo de hacer estas personalizaciones. Pero si ustedes quieren hacerlo, entonces esta es la manera de cómo cambiar un nombre. O bien, si se van aquí en la paleta de colores, pues entonces aquí vamos a poner estilos de color. Aquí hay estilos globales de mi proyecto. Aquí está el código CSS, donde tengo yo márgenes, tengo espacios, tengo paddings, tengo todos los elementos del CSS que vamos a ver aquí en pantalla. Ustedes pueden personalizarlo. Si lo personalizan, puede generarse algo como esto. Si no lo personalizan, pues se genera algo más básico, ¿ok? Depende de su nivel de programación, pueden crear interfaces de esta manera o ya hacer algo más avanzado como esto, ¿ok? Y la manera en cómo hacerlo es dando doble clic sobre el elemento y utilizando mi panel derecho, en donde voy a poder editar tanto estilos como nombres, acciones, etcétera. Vamos a la siguiente pregunta. Tenemos una pregunta de David González. Podríamos ver los tipos que existen, qué permisos necesita. A nosotros no nos aparece deshabilitada la parte de Google Cloud SQL y la de Calculated SQL. Puedo cambiar el nombre de las cajas de texto, ya se lo respondimos. Ok, para Carlos, si aparece deshabilitado el SQL, tienen que ir primero que nada a la consola de Google Cloud y abrir una instancia. Normalmente cuando abren una instancia en Google Cloud, les va a pedir un pago. La primera vez que lo hacen, tienen un voucher o un bono de X cantidad de dólares para que ustedes puedan experimentar con esta consola y puedan abrir un nuevo proyecto de SQL. Primero tendrían que hacer esto antes de poderlo anexar a su proyecto de AppMaker. Un segundo, por favor. Ya. Vamos con César Muñoz. Utiliza una fuente de datos tipo directory. Solo podrá leer los datos de una spreadsheet. No entiendo muy bien la pregunta, César, si gustas clarificar. José Luis Alba nos pregunta, ¿una app desarrollada en AppMaker es responsive para facilidad de dispositivos móviles del navegador o se puede exportar una APK de Android, por ejemplo? No, AppMaker no te permite exportar hacia Android o hacia Apple, hacia iOS. Estos son proyectos 100% web, pero sí son responsivos. De hecho, vamos a poner aquí, creo que este interfaz es responsivo, vamos a ver. Voy a dar clic derecho sobre el navegador, vamos a dar clic en inspeccionar para hacer una demostración de cómo se vería en su dispositivo. Vamos a dar clic aquí. Por ejemplo, aquí, esto es responsivo, así se vería en un celular, ¿ok? El menú que aparecería aquí, en esta sección, o en una tableta, se vería así. Por ejemplo, a habría que ajustarle la sección de búsqueda para que se coloque en la parte inferior. Pero el resto de los elementos, por ejemplo, incluido este botón de nuevo, es responsivo completamente. Esto depende más, no de AppMaker como tal, sino depende de el código CSS que ustedes ingresen a sus interfaces. Entonces, repito, en esta sección de aquí, recordemos, estoy en la sección de páginas, en nueva página, estoy editando un elemento, y aquí yo tengo todos los elementos de CSS o de estilos en mi HTML.
Si ustedes quieren hacerlo responsivo, tienen que agregar estas etiquetas, son las de media, y pues bueno, aquí tienen que poner los tamaños a los dispositivos a los cuales quieren adaptar su proyecto. Vamos a continuar con más preguntas. Ok, César nos aclara, dice, a la hora de que selecciono el tipo de modelo directory, solo puedo utilizar una fuente de datos de una spreadsheet. Así es, César. Sí, ya entiendo a qué te refieres. Solamente puedes utilizar una de hoja de cálculo. Dice Andrés Meneses, SaftMaker me permite interactuar con bases de datos en Oracle. Tendrías que hacer una API que sea una interfaz que te permita hacer más bien la interacción desde los server scripts hacia un web service que esté apuntado hacia una base en Oracle. No creo que haya un SDK en donde te permita escribir directamente hacia Oracle. O sea, más bien, yo creo que lo vas a tener que hacer a través de un web service. Y el web service lo colocas en un script de servidor, en esta sección. Pero directo hacia interactuar con la base en Oracle, no creo que exista algo que puedas incrustar aquí. Pero, repito, el web service queda bastante bien. Puedes hacerlo con cualquier base de datos. Vamos a ver ahora. José Luis, ya respondimos. A Carlos Muyul también. Vamos a ir más arriba. Dice David, ¿puedes conectar estas bases de datos a otros sistemas fuera de la G Suite? Sí, ya lo explicamos a través de web services, es lo más recomendable. El acceso, Andrés Meneses pregunta, ¿el acceso o uso de otros servicios, por ejemplo, de Google Cloud SQL, tiene costo adicional? Es parte del servicio de AppMaker. Bueno, el servicio de AppMaker es completamente gratuito, de ustedes tener el licenciamiento adecuado. El consumo de su base de datos sí va en función al número de registros que ustedes hagan. Hay que revisar, pues principalmente el cobro se hace por datos ingresados a la base o datos leídos de la base. Los costos son fracciones de centavo de dólar. Tendrían que hacer un cálculo más o menos de cuál es el número de usuarios que se va a conectar simultáneamente, número de registros promedio que se van a incrustar al mes, y con esto tener una provisión para poder alimentar al SQL y se haga el cobro, ¿ok? Depende mucho. Para dar unos rangos que tengan una idea más o menos, para proyectos aproximadamente chicos, son de menos de 100 personas, muy probablemente los costos sean nulos, cerca de $5 o menos, más o menos es un promedio. No es exactamente como una regla, pero es para que se den un parámetro. Para proyectos medianos, cerca de 200 usuarios a 500, etcétera, o a menos de 1000, pues sí pueden incluir en costos un poco más elevados, como de $20, $25, hasta $50. Ya para aplicaciones de más alto desempeño, pues sí, los costos pueden ser más considerables, en donde sí se tendría que hacer un cálculo. Para esto se recomienda tener un balance adecuado entre pues las veces que ustedes hacen consultas a su base de datos a través de los server scripts. Si son proyectos de alto desempeño, pues tienen que tener en consideración que hay que hacer la menos cantidad de consultas a su base de datos para que su proyecto sea mucho más liviano y barato. Vamos a continuar. David Albarrenga
Nos pregunta, ¿puedes agregar usuarios de otros dominios de G Suite? No, esto es una restricción para acceder a estas interfaces en AppMaker, solamente usuarios del mismo dominio que estén bajo el mismo plan de licenciamiento. Dice, aparte de formularios, ¿tienes gráficos o elementos de reportería? Ok, David. Las aplicaciones de AppMaker, como están conectadas a SQL, entonces se pueden hacer interfaces. Tú podrías hacer interfaces de reportería aquí mismo. Yo te podría recomendar librerías como Graphic Studio o HighCharts, por ejemplo, que son librerías que tú puedes incrustar a tus proyectos, ya sea en Google Script o en AppMaker. Bueno, y estas librerías tienen ciertas funcionalidades, que es como estas de aquí. Este tipo de librerías de gráficas las puedes incrustar en AppMaker, son estas de aquí, pueden ser todas estas. O bien, para no hacer doble trabajo, lo que tú puedes hacer es, como tú ya tienes todas tus instancias de datos en SQL Cloud, pues utiliza Data Studio nos metemos a Data Studio y Data Studio ya tiene, que es para quienes no lo conocen, pues es una interfaz que me permite hacer tableros como estos, tableros gráficos, como los que vemos aquí. Este es un servicio también de Google que está conectado hacia el Google Cloud Platform, es decir, yo puedo conectar una de estas gráficas o de estos tableros a mi base de datos de SQL. Entonces, yo genero aquí una fuente de datos y entonces yo selecciono aquí una nueva y entonces aquí, si te fijas, aparecen varias fuentes de Google, dentro de ellas Cloud SQL, ¿ok? La selecciono, lo autorizo y puedo conectar cualquier proyecto de Cloud SQL hacia mi visor de reportes, que es Data Studio. Entonces, Data Studio te permite hacer pues ciertos filtros, campos calculados, dentro de muchas otras funciones. Y pues el resultado de hacer esta conexión y de hacer un diseño en Data Studio, pues es que tengas algo como esto. Como los ejemplos que aparecen aquí. Por ejemplo, este tiene conexiones a varias fuentes de datos, pues tú las puedes mostrar gráficamente. Sin necesidad de programar estas gráficas. Ya las tienes aquí hechas, entonces no hagas doble trabajo. Vamos a continuar. Dice Anaí González, AppMaker se puede crear una plantilla de newsletter, eso ya lo respondimos. Y vamos a ver si hay nuevas preguntas. Dice José Luis Alba, consulta, para la distribución y publicación de una app se puede asignar a distintos proyectos para contabilizar de mejor forma las consultas a distintas bases de datos por proyecto, grupo de usuarios o que no. Ok. No, no te recomiendo que partas tu aplicación en varios pedazos. Lo tienes que hacer en uno solo. Si lo que quieres hacer es una administración de la lectura a tu fuente de datos, puedes hacer, por ejemplo, lo más recomendable aquí es utilizar las queries que están disponibles en SQL, por ejemplo, para no traer todos los datos en pantalla. Eso te hace ahorrar dinero y consultas a la fuente de datos. O sea, solamente haz consultas muy específicas. Siempre que cargues la pantalla, como en este caso en particular, si yo refresco mi pantalla,
puede ser que no necesariamente haga la consulta a la base de datos para mostrar la información. Por ejemplo, ahorita está cargando y estamos haciendo acciones de consulta a la SQL. Entonces, inclusive hizo doble consulta. O sea, hizo una consulta a los registros e hizo una consulta hacia este query que se llama tus solicitudes. Aquí yo estoy haciendo una doble carga hacia la base de datos. Entonces, trata de evitar esto. Más bien, muestra ventanas en la medida de lo posible vacías y haz que el usuario interactúe con ciertos filtros para que hasta que lo haga, entonces haces la consulta. Esa es una recomendación para poder hacer ahorro. Vamos a ver qué más dice por acá. Tengo 3 usuarios de 3 proyectos distintos, pero utilizan la misma app y deseo contabilizarlos de manera separada. Entonces, vamos a ver si entendí bien tu pregunta. Dice, para distribución de publicación de una app se puede asignar a distintos proyectos para contabilizar de mejor forma las consultas a bases de datos por proyecto de grupos de usuarios. No, en ese caso, si quieres contabilizar qué usuarios ingresan a tu aplicación, genera un log en la parte del server script. Aquí. Por ejemplo, con estas sentencias, tú puedes obtener el usuario que está ingresando y guardarlo en una consola. Al finalizar, puedes guardar todas las consultas que hicieron los usuarios a todos los ingresos. Ese log lo puedes guardar en la base de datos en una tabla especial. Aquí, por ejemplo, puedes agregar una que se llame log en la fuente de datos y guardar todas las consultas. Como tienes el email del usuario, pues los podrías clasificar dependiendo de, pues puedes tener una tabla con una relación dependiendo del usuario a qué área pertenece y pues ahí puedes sacar tus estadísticas. Pero todo te recomiendo que lo hagas aquí en el server script, utilizando esta sentencia user get email y este usuario pues guárdalo en algún lugar. Lo puedes hacer en tu base de datos o inclusive también lo podrías guardar en una hoja de cálculo si quisieras. No es que se te va a hacer un poco lenta la aplicación, pero es una de las opciones. Muy bien, pues parece que no hay más preguntas. Les agradezco a todos haber permanecido en la sesión. Casi todos los usuarios que tuvimos desde un inicio estuvieron aún en el final de este webinar. Nuestro webinar se tuvo que extender media hora más por nuestros problemas técnicos que tuvimos desde acá, pero aún así les agradezco mucho el haber permanecido con nosotros. Espero que las dudas que hayamos respondido hayan sido de utilidad. Les invito a utilizar la aplicación, es bastante útil, pueden hacer proyectos muy poderosos con herramientas pues con las que ya cuentan. Hablamos sobre todo, traten de, si van a desarrollar, si ustedes ya son desarrolladores, el AppMaker les ayuda a no hacer trabajo de más, sino hacer sus proyectos más ágiles, no crear cosas nuevas, sino pues ya utilizar lo que tienen. Como explicábamos en los ejemplos en las preguntas que nos hacían, ya cuentan con este tipo de interfaces como AppMaker, ya cuentan con el cloud, el SQL, no hay que hacer mayor cosa en realidad. Ya tienen algunas plantillas de código para interfaces de usuario, entonces ahí pueden ahorrar bastante tiempo. Si utilizan estos consejos, pues sí, AppMaker realmente les puede reducir hasta un 30-40% del tiempo que anteriormente les tomaba para hacer proyectos en otras plataformas. La que ustedes gusten, este tiempo lo pueden ahorrar si utilizan de manera correcta pues todos estos consejos que les dimos en estos webinars. Si ustedes tienen más preguntas, quieren conocer más acerca de la aplicación o requieren una ayuda personalizada, pues se pueden acercar con nuestro equipo de Customers for Life, con nuestra compañera Ana o Natalie, les pueden dar más información al respecto y con gusto podemos tener sesiones personalizadas con cualquiera de ustedes.
o bien ayudarles a alguno de sus proyectos que tengan en mente. Podemos también darles asesoría o también proporcionar recursos de nuestro lado en eSource Capital para poder hacer su proyecto pues una realidad y que sea funcional para todos sus usuarios. Si no hay más preguntas, pues bueno, quiero agradecerles mucho y que tengan un excelente día.